¿Cómo están? Bueno, esta es la semana número 12 de trabajo. Los vuelvo a saludar porque la semana pasada estuve enferma, así que no estuve con ustedes, pero continuamos con el trabajo de todas formas en esta semana nueva, llena de alegrías y ganas de seguir trabajando con ustedes. Ya pues, chiquillos, bueno, recordarles que ustedes tienen que pasar esta información a al cuaderno y tenemos una conexión en Skype el día martes. Ya, ahora tienen conexión a Skype el día martes y les digo enseguida el horario a las 12:20 hasta las 1:25. Para cualquier duda y para que podamos revisar este trabajo tan lindo que hace esta profesora que tienen ustedes, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar alargando y extendiendo este PowerPoint que tiene que ver con todo lo que corresponde a matemáticas. Empezamos con los números naturales, luego seguimos con los números enteros, después tomamos los números racionales y ahora llegamos a las potencias, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, todo el trabajo que hemos hecho tiene relación. Todo tiene relación una cosa con otra. O sea, yo no puedo pasarles un contenido si no saben lo más básico. ¿Ya? Espero que esto les sirva para la asignatura de matemáticas y obviamente para cuando rindan su PSU. Vamos entonces a continuar y vamos a ver entonces las potencias con base 10. Y primero vamos a verlas con exponente positivo. Para esto les di unos ejemplos. Si ustedes se fijan en la pantalla, a mano derecha, perdón, izquierda, tenemos todo lo que son potencias de 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, hasta llegar al 10 elevado a 6. Y recordar que esto es infinito, que podría seguir, pero solamente es para que ustedes lo entiendan, ¿ya? Luego, en el centro, tenemos el desarrollo y resolución de esta potencia. 10 elevado a 0 es igual a 1, ¿ya? Y eso quiere decir que es una unidad, ¿ya? Que se encuentra a la mano derecha de su pantalla. Luego tenemos 10 elevado a 1 y esto quiere decir que voy a multiplicar una vez el 10. Y si yo multiplico solo una vez el 10, me queda 10. Y esto es una decena. Luego tengo 10 elevado a 2, por ende voy a multiplicar 10 por 10, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esta trampita que es muy entretenida, que es solamente agregar ceros. Vamos a agregar ceros según el exponente nos diga, solamente cuando estamos trabajando con base 10, ¿ya? Entonces, en este caso, en vez de multiplicar, agrego 2 ceros. Esta es una trampilla que yo les puedo explicar, ¿ya? Luego tenemos 10 elevado a 3, por ende nos va a agregar 3 ceros. Y ahí ya pasamos a la unidad de 1000. Luego tenemos, y vamos a pasar rápidamente al 10 elevado a 6, donde cambiamos totalmente de unidad a la unidad de millón, porque tiene 6 ceros, ¿ya? Luego podemos pasar, que no la van a ver ustedes en este momento, pero después de la unidad de millón, bueno, tenemos la decena de millón, la centena de millón, que ahí tendríamos 10 elevado a 7 y 10 elevado a 8. Luego tenemos el 10 elevado a 9, que en este caso serían 9 ceros después del 1, y se llamaría unidad de 1000 de millón, ¿ya? Luego tenemos la decena de 1000 de millón y la centena de 1000 de millón. Y luego ya tendríamos el 10 elevado a 12, donde después del 1 tendríamos 12 ceros, y ahí tendríamos la unidad de billón, ¿ya? Y ahí sucesivamente podríamos continuar. Bueno, esto es súper simple, es desarrollar esta potencia y darle un nombre, nada más que eso. Y obviamente recordar que esta es una potencia positiva. Luego tenemos las potencias con base 10, pero con exponente negativo. ¿Cómo se desarrolla? De una manera muy diferente. Tenemos la misma potencia,
pero ahora está elevada a un número negativo. Del menos 1 llegamos hasta abajo al menos 7. Podemos seguir hasta el infinito. Recuerden que tenemos números infinitos, ¿ya? Pero aquí ya no se llama unidad. Ahora ya pasamos a los números decimales. Cuando la potencia base 10 tiene un exponente negativo, el desarrollo es como número decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a agregar un 0 y una coma, y luego de esa coma voy a ir agregando tantos ceros como me diga el exponente, y siempre voy a contar también como número exponente el 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos el 10 elevado a menos 1, entonces sabemos que se repite solo el 1, porque aquí ya no repetimos 0, repetimos solo el 1, y se llama décima. Luego tenemos el 10 elevado a menos 2, y tenemos que poner dos ceros, ¿cierto? Pero recuerden que el 1 va incluido, ¿ya? Yo incluyo el 1 en mis decimales para que tenga 2. Entonces voy a poner un 0 y el 1, y ahí tengo 2, que sería el exponente que me están pidiendo. Luego teníamos el menos 3, entonces yo voy a agregar dos ceros, y en el tercer número voy a agregar el 1, y ahí tengo 3 exponentes, ¿ya? Y así voy a llegar hasta el 7, donde voy a agregar 6 ceros, y al final el 1 sería el 7. Si ustedes los cuentan, va a ser así. El 0 en este caso, todo lo que está delante de la coma, no lo vamos a contar. Solo es después de la coma a mano derecha, incluyendo el dígito. Si son más de 2 dígitos, tengo que restar 0, ¿ya? Y aquí trabajamos con la décima, centésima y milésima, y también tenemos 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y 10 millonésimas. Y así podríamos continuar, ¿ya? Podríamos continuar hasta las 100 millones de milésimas y a la billonésima, ¿ya? Así que tenemos mucho que trabajar. Ahora vamos a ver ejemplos. Esto se trabaja y se llama productos notables, o más conocido como notación científica. Bueno, ¿qué nos permite hacer la notación científica? Nos permite realizar operaciones, resumiendo, fácilmente trabajar con números grandes y muy pequeños, y obviamente utilizando los conocimientos que tenemos de potencias y de potencias base 10, ¿ya? Entonces vamos a realizar una operatoria reduciendo, trabajando con la notación científica, para que no tengamos que escribir y multiplicar tantas veces por 0, que es lo que más lata nos da todo, ¿cierto? Entonces, en el primer ejercicio tenemos 100 millones multiplicado por 50 millones. Ya, aquí les voy a dar una trampita por si no saben leer los números, ¿ya? Ustedes saben que cuando yo tengo los números, le pongo, cada 3 dígitos les pongo un punto. Y yo le digo a los chiquillos más chicos que es como pasar a otro nivel ese punto, ¿ya? Entonces, cada 3 puntos, yo paso de nivel y los separo con un punto. El primer punto se va a llamar 1000, y el segundo punto se va a llamar millón. El tercer punto, si es que tuviese, se va a llamar 1000, y el que sigue millón, y el que sigue millón, y el que sigue millón. Y así puedo leer el número, ¿ya? En este caso, tendríamos el número 100 millones, y en el segundo multiplicado por 50 millones, ¿ya? Usted dirá, ojo, el profe, que lata, voy a tener que multiplicar 0 por 0 por 0 por 0. No, no lo van a tener que hacer. Para esto está la notación científica o producto notable. Entonces, vamos a poner el 1, lo vamos a alejar. El 1 va a quedar solito en este caso, y vamos a contar todos los ceros que hay detrás para formar una potencia de 10. En este caso tenemos 3, 6, 7, 8 ceros, ¿ya? Entonces voy a poner 1 multiplicado por 10 elevado a 8. Y si yo desarrollo esta potencia, ¿cierto? Yo voy a tener los 100 millones. Luego voy a multiplicar y voy a apartar el 5 y voy a poner otra potencia de 10, pero ahora va a tener 3, 6, 7
elevado a 7, va a ser 7, 10 elevado a 7. Y luego voy a multiplicar los dígitos numéricos solitos, que sería 5 por 1, o 1 por 5, que me da 5, y luego voy a juntar. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando las potencias tenían la misma base, pero distinto exponente? Se conservaba la base y se sumaban los exponentes. Entonces yo voy a sumar el 8 más el 7. Y en este caso va a quedar la base 10 y elevado a 15. Entonces va a quedarme como resultado 5 por 10 elevado a 15. Yo pudiera responder así un ejercicio, como notación científica o producto notable, pero también podría responderlo con el número grande, que en este caso tendría que agregar, después del 5, 15 ceros. ¿Y cómo se leería esto? Recordemos, el primer punto es 1000, el segundo millón, el tercero es 1000, el cuarto es millón y el quinto es 1000. ¿Ya? Entonces aquí entramos a los billones, ¿cierto? Y tendríamos que leerlo como les expliqué yo. 5000 billones. ¿Ya? En este caso, en la letra B, tenemos ustedes dirán un número muy grande, ¿ya? Pero tenemos un 7, ¿cierto? Y en este caso tendríamos 12 ceros, ¿ya? Tendríamos 12 ceros, entonces esto se leería 1000, millón, 1000, millón. 7000 billones, ¿ya? Y lo desarrollaríamos dejando el 7 de lado y multiplicando por 10 y contaríamos los ceros. 3, 6, 9, 12 ceros. 10 elevado a 12, ¿ya? Pero después tengo un decimal, ¿ya? Y este decimal tiene 3, 6 más el 3, tiene 7. Y cuando es decimal, dijimos que la potencia era negativa, con exponente negativo. Entonces, junto los números, que en este caso sería 7 por 3, y luego conservo la base de la potencia de 10, y en este caso, como sigue siendo multiplicación, tengo que poner el 12 más menos 7, y aquí es lo que les decía yo al principio. Voy a volver atrás a los números enteros. ¿Qué pasaba cuando tenía un positivo? Era suma y tenía un negativo, teníamos que restar. Entonces, si yo resto 12 menos 7, me va a quedar 5, y en este caso va a quedar positivo porque el 12 es el valor absoluto, es el número más grande, ¿cierto? Y bueno, 7 por 3 son 21, entonces yo voy a agregar al resultado 5 ceros. Y lo puedo responder de las dos maneras. 21 por 10 elevado a 5 sería la primera respuesta y el otro sería 2.100.000, la otra respuesta. Y cualquiera de las dos respuestas está correcta. Pero la idea de la notación científica es que respondamos de forma reducida, así como 21 por 10 elevado a 5. ¿Ya? Ahora les voy a presentar más ejercicios donde tenemos la notación científica de dos números negativos, o sea, perdón, de dos bases 10 con exponente negativo. Entonces, aquí está la dificultad, aquí es donde muchos de ustedes se equivocan, incluyéndome, ¿ya? ¿Por qué? Porque no contamos el dígito final, contamos solo los ceros, y aquí se incluye el número entero, entre comillas, ¿ya? O el número natural. Entonces, yo voy a contar los ceros, tenemos 3, tenemos 6, tenemos 7, pero más el 4 serían 8. Entonces quedaría 4 multiplicado por 10 elevado a menos 8, ¿ya? Y después tenemos una multiplicación, cuento los ceros de nuevo, tengo 3, tengo 5 ceros, más el 2 son 6. Entonces quedaría 2 por 10 elevado a menos 6.
¿ya? Y esto recordar que se hace de la misma manera. Yo tomo los dos números, el 4 y el 2, los multiplico, ¿ya? Y después tomo las potencias de 10 y me tomo de los exponentes, que en este caso tengo dos números negativos, en los números enteros se sumaban y se conservaba el signo, ¿ya? Y luego podía responderlo de forma natural, que era como un número decimal, agregando, ¿cierto? 13 ceros más el 8 serían 14, ¿ya? Después en la letra D tenemos una división. Y esto se hace exactamente igual, con la diferencia que los números, ¿ya? Yo los voy a dividir. Me refiero a los números al 125, porque los ceros son parte de la potencia de 10, ¿ya? Por ejemplo, el 1.200.000, el 1.250 millones dividido en 25 millones, ¿cierto? Quedaría así. 125 por 10 elevado a 7 ceros, ¿cierto? 10 elevado a 7. Y luego tenemos división por 25 por 10 elevado a 6, porque cuando tenemos un dígito natural, la base es positiva con los exponentes positivos, ¿ya? Y cuando tenemos decimales, tenemos base positiva, pero exponente negativo, eso no se les puede olvidar, ¿ya? Voy a tomar el 125 y el 25, y eso voy a dividir, ¿ya? Bueno, en este caso es fácil porque es 5, y luego, como lo decíamos en las potencias, cuando teníamos igual base y distinto exponente, y era, igual base y distinto exponente, y era división, debíamos restar, ¿ya? Para eso tendríamos que volver atrás en el PowerPoint o en sus cuadernos para que puedan, ¿cierto? Ustedes estar seguros de eso, ¿ya? Porque yo estoy segura, pero ustedes no sé. Entonces aquí vamos a restar y aquí recuerden que la profesora Macarena les dio una trampa, que podían pasar la resta para suma y el 6 quedaría negativo y de la misma forma sería una resta, ¿cierto? Y esto lo puedo expresar como notación científica o como número entero, que en este caso quedaría 50, ¿ya? Y así tenemos los dos últimos ejercicios, que tenemos también división y ojo siempre con los dígitos y con los signos, ¿ya? Vuelvo a recordar, todo lo que hemos visto tiene relación una cosa con la otra. Tenemos números enteros, tenemos números negativos, o sea, trabajamos con números enteros también, números naturales, trabajamos con racionales, con decimales. Chiquillos, todo esto está relacionado. Por eso quería hacerles este PowerPoint empezando de lo básico a empezar a incrementar el nivel, ¿ya? Esta es la notación científica, estas son las potencias base 10, muy fáciles de utilizar. Solo deben saber contar bien los ceros y agregar bien los números y saberse las tablas. Bueno, y dividir un poco, ¿ya? Bueno, la próxima clase vamos a continuar alargando este PowerPoint. Espero que les ayude. Si tienen alguna duda lo podemos conversar el día martes, ¿cierto? Que ya les dije que nos íbamos a conectar en vivo a las 12:20. Y bueno, en lo que los puedo ayudar, pues chiquillos, ya. Un besito y cuídense mucho. Nos vemos mañana.